Esto es A Pensar de Todo. Hola, hoy estamos aquí con un amigo, con un compañero, en muchos sentidos, porque somos compañeros de carrera también, no por haberla hecho juntos, sino por haber hecho la misma carrera. Así es. O sea que para mí lo primero que sos es eso. Estamos con el filósofo Ricardo Foster. Hola José, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ricardo? Una gran alegría tenerte aquí. Gracias por haber venido, porque te llamé casi muy sobre el pucho, digamos. Ricardo, digamos, a mí me gusta y me deslumbra un poco tu entrega en los últimos, ¿cuántos? ¿10 años más o menos puede ser? Sí, 8 o 9 años. 8 o 9 años, sí. ¿no? Sí. Porque Ricardo Foster tiene obras muy importantes, sobre todo la de Walter Benjamin y El problema del mal, que vi que está en YouTube, que fuiste a un programa a explicar eso. Sí, eso fue en México, en una invitación que me hicieron a México para otra cosa, donde me conectó un grupo muy interesante de gente que hace filosofía del derecho y tiene ahí un blog bastante visitado, una entrevista larga, linda, sobre la nueva versión de ese libro que se llama La travesía del mal, ¿no? Mal y modernidad en Walter Benjamin. Sí. A mí también me dicen, son muy cultos esos muchachos. No eran jóvenes. No, jóvenes, aparte muy leídos, muy atentos, una conversación de esas placenteras que son rarísimas, José, cada día la barbarie nos toca, nos atraviesa y hay que defenderse, pero con uñas y dientes, ¿no? Bueno, yo estaba pensando en eso, ¿no? Cómo te insultan gratuitamente, estúpidamente, con un desconocimiento total de tu obra, de tu trayectoria, de los títulos que tenés, de los premios que ganaste. Es un lujo que estés ahí para el país, para todos nosotros como ciudadanos. Es una alegría que estés donde estás. Tiene que ver también compartimos, me parece, un núcleo de convicciones que vienen de lejos. Yo vengo inmediatamente después de tu generación, ¿no? Claro. Una generación que para mí también tiene nombres propios muy fuertes, el tuyo, el de mi querido y entrañable Nicolás Casullo, el de Horacio González, y que tiene que ver con los sueños, los ideales, las frustraciones también, los errores, ¿por qué no? Pero las pasiones sinceras que nacen de esa combinación que no siempre se da bien entre el corazón y la razón, ¿no? Entonces, me parece que se abrió un tiempo en estos años en la región, en Argentina, que a mí me convocó, me tocó, me interpeló. No me imaginaba en el lugar en el que estoy ahora. La verdad que yo iba por un camino que era un camino de escritura, que vos conocés muy bien, de enseñanza, de debate con los amigos, de sacar revistas, que yo valoro mucho, porque yo creo que hay una tarea cultural, intelectual, de resistencia, que hay una zona que siempre tiene que estar a la hora de seguir sosteniendo nuestras herencias, nuestras memorias. A veces me parece que hay una vulgata y que se supone que un intelectual solo es intelectual en la medida en que asume un compromiso político directo y se pierde de vista las largas travesías, nombres propios impresionantes sin los cuales ni siquiera podríamos empezar a pensar la realidad ni de Argentina ni del mundo, ¿no? Sí. Y ¿qué autor? Supongo que debe haber autores como Benjamin o Buber por el lado del judaísmo. A ver, una combinación, ¿no? O sea, cuando vos me decís qué autor, casi espontáneamente me sale más la literatura, ¿no? Por infancia, por mi adolescencia, y después pienso, y si estás haciendo referencia a la filosofía, a la tradición ensayística. Pero para contar eso hay una historia previa, ¿no? El primer libro de matriz, vamos a llamarla política, de filosofía política, biográfica, que leí, fue Mi vida de Trotsky. 13 años, 14 años, allí al comienzo de los años 70, y ese libro después me llevó a la militancia
y a su vez una novela me abrió el camino primero hacia Lukács y después hacia Adorno, y de Adorno a Benjamin. Fue La montaña mágica de Thomas Mann. Si yo tuviera que elegir un libro que cruza absolutamente los caminos de la literatura, del pensamiento, de la filosofía, del debate de ideas, la gran novela de ideas sin ninguna duda es La montaña mágica, y a través de unos debates que conoces muy bien entre Settembrini, el Ilustrado, el Carbonario, en que se inspira en la figura de Lukács, en su mirada mesiánica, apocalíptica, su pasaje de un gran intelectual también muy refinado a convertirse en comisario para la educación y después para el Ejército Rojo en la Revolución Húngara de Béla Kun, ¿no?, en el 19, y de Lukács y de Historia y conciencia de clase y los debates sobre el marxismo, Adorno, y de Adorno a Benjamin, y allí está quizás la marca de un camino, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. ¿Por qué Lukács reniega tanto de Historia y conciencia de clase? Eso es interesante, ¿no? Cuando él la reedita en los años 60, escribe un prólogo donde revisa quizás la obra más original que escribió. No sé, es como si alguien que en un momento escribe algo fabuloso, complejo, de vanguardia, innovador, en el momento quizás más gris ya de su vida, decide tachar aquello que lo colocó en el lugar más potente del pensamiento marxista occidental del siglo XX, quizás porque Lukács veía un resto de idealismo demasiado hegeliano en esa obra y el Lukács que escribe Historia y conciencia de clase fue acusado por el propio Lenin de izquierdismo, en ese texto famoso del izquierdismo, enfermedad infantil del comunismo, y Lukács después hace su viaje hacia la Unión Soviética, pasa muchísimo tiempo en la Unión Soviética construyendo una obra de crítica literaria importante, con algunos textos logrados. Yo recuerdo uno que los leí en un extraño exilio en el invierno más crudo de mi vida en Filadelfia, El joven Hegel. Es un estudio de Lukács sobre los escritos juveniles de Hegel. Una obra maestra. 15 grados bajo cero afuera y yo leyendo, qué sé yo, 19 años, leyendo a Hegel a través de Lukács, y para mí ese Lukács. Con otro rasgo interesante, después de ahí fui a Los Ángeles y yo siempre había buscado, en el año 74-75, la edición de Historia y conciencia de clase, pero un libro inhallable. Había una edición de Grijalbo que estaba agotada, y en una biblioteca latina en Los Ángeles encontré Historia y conciencia de clase en el año 76. Así que ahí me metí en Lukács y también en una época muy dura, muy oscura, de derrota, de la sensación de estar siendo todavía un adolescente que recién empezaba a mirar el mundo, a tener que revisar una cantidad de cosas que habían generado muchísimo y al mismo tiempo también un derrumbe muy estrepitoso, ¿no? Entonces, en parte yo diría que a mí La montaña mágica de Thomas Mann me salvó, literalmente, ¿no? Porque vos recordás muy bien esa época, ideas muy potentes, pero mucho dogmatismo también, mucho prejuicio. ¿Cómo vas a leer una novela que transcurre en un sanatorio para tuberculosos aristócratas en los Alpes suizos mientras estamos luchando por la revolución? No, hay que leer los textos del Che, Fanon o Mao o Perón, obviamente, pero no a Thomas Mann. Y para mí eso fue como un cable a tierra, ¿no? O sea, me permitió mirar cierto momento de zozobra, es decir, acá hay algo que no termina de cerrar del todo bien, siendo muy joven y entusiasmado, y la crítica de las armas y la revolución como el nombre de esa mitología extraordinaria que nos atravesó como generación, ¿no? El joven Hegel a mí también me marcó, y yo
marqué el joven Hegel, lo marqué. ¿Te acordás cómo subrayaba? ¿Cómo subrayaba al margen? Yo subrayaba con varios colores, claro, escribía al margen. Lógico. Y en La astucia de la razón lo hago leer a Pablo Epstein, el joven Hegel, y escribía a los costados, y que un amigo un día llega y abre el libro y dice, pero este es el joven Epstein, le dice. Pero sí, que era así, aparte, era el joven Foster. Pero lógico, porque arriesgábamos todo. O sea, podíamos discutir a Hegel, a Lukács, a Marx con cierta desfachatez, con entusiasmo, con un respeto aparte también sacramental. Yo recuerdo una reflexión de Tarkovsky, el cineasta, diciendo en qué se diferencian las librerías en Francia o en Occidente de las librerías en Rusia. Y eso lo dice todavía bajo el régimen soviético. Dice que en París era como entrar a un lugar profano y casi un supermercado. En cambio en Rusia los libros y las librerías siguen teniendo el aura de lo sagrado. Me impactó muchísimo esa posición de Tarkovsky, que era un crítico de ese momento de la Rusia soviética, pero que a su vez era un hombre, una profundidad donde se conjugaba también lo místico. Pero digo esto porque hay ciertos textos, no sé qué te pasa a vos, pero que están guardados en lo más recóndito de uno como textos sagrados, aunque sagrados no en el sentido de la reverencia, de que sean intocables, sino de su significación, su hondura, su profundidad. Nos modelaron esos textos, hicieron de nosotros en parte lo que somos. Nos fuimos definiendo en la lectura de esos textos. A mí... Bueno, esto... Encontré una edición, mira, ayer, arreglando mi biblioteca, una edición de Tu Filosofía y Nación, comprada en 1984 y subrayada. ¡Ah, qué lindo! Discutiendo con vos, porque yo era un morenista, aparte acérrimo, ¿no?, de la tradición jacobina. Claro. Pero vos sabés que fue un libro que a mí me interesó muchísimo. Yo no te conocía, por supuesto. Cuando lo leí, hacía poco tiempo que yo había terminado mi carrera, que empezaba a trabajar como incipiente docente, como ayudante de primera de una cátedra con Oscar Terán, y se me cruzó ahí Filosofía y Nación, que me permitió revisar una trama de la generación del 37, este debate sobre el jacobinismo, bien interesante. Bueno, y lo que pasa es que yo me tiré tanto contra Moreno, porque ese capítulo de Moreno fue escrito en 1975 y era parte de mi discusión con los montoneros. Sí, está claro. Está claro eso. Hay que tratar de entenderlo desde ahí. Pero está muy bien eso, porque cuando uno hace la glosa de un autor, de un libro, de un momento, la hace siempre desde el presente en el que está situado. Entonces, en el año 75, un año en donde todo se incendiaba, había que empezar a discutir incluso la revolución. Yo me acuerdo que me fui de la Argentina y empecé a leer a Jean Jaurès. Y ¿qué estoy haciendo leyendo a Jean Jaurès, un reformista? ¿Viste? Pero era parte también de la necesidad de empezar un camino de revisión de esas matrices muy potentes que marcaron nuestra visión del mundo. Estábamos bajo el aliento de la Revolución Cubana, de la Revolución Argelina, de nuestras lecturas, vos como generación y yo después del Sartre, del prólogo a Los Condenados de la Tierra, ¿no? Sí. Y bueno, la lucha de Vietnam, ¿no? Los escritos de Giap, todo eso a la orden del día. El golpe contra Salvador Allende del 73, todo eso nos tocó y nos marcó, ¿no? Terrible. Ahora, yo en el 75 me hubiera gustado discutir que se publicara ese libro, que se publicara ese Moreno, que era una patada para decirles a los montos, bueno, miren, no se puede ser una vanguardia iluminista. Estos dos tipos, Moreno y Castelli, eran brillantes, pero eran jacobinos, se creían Robespierre y Saint-Just, pero no podían solos hacer la revolución. Ustedes tampoco van a poder solos, están alejados del pueblo, marginados. Ahora, no hubo país para discutir eso. Es que a veces, no sé si a vos te pasó, pero libros que te llegan
y sentís la nostalgia de no haberlos leído en el momento adecuado. Claro, por supuesto. Como hay películas, Sí. la Naranja Mecánica, yo ya no la puedo ver porque vi pedazos y ya no me atrae del modo en que me atraía. Y ¿naciste por el barrio de Coglan o te mudaste ahí? Nací en Forest y los Incas. Y después... ¡Qué maravilla! Ahí, cerca de tu barrio, Sí, en el costado ahí de Belgrano. Sí. Después, peripecias distintas. De chico estuvimos casi 3 años fuera del país con mis padres, en Estados Unidos. Después volvimos, vivimos en Acasuso. Después en La Lucila, que es mi barrio mítico, es mi infancia mítica. Es en La Lucila de los años 60, con el río como horizonte, la aventura. Y después nos mudamos a Coglan. O sea que entre Coglan, La Lucila, en parte Belgrano, se tejió mi infancia y mi adolescencia, y estoy en Coglan desde que nuestra hija mayor tenía 6 meses, hoy va a cumplir 32 años, así que hace más de 30 que estamos viviendo ahí en un barrio al que amo profundamente. Bárbaro. Bueno, ¿cómo fue? Vamos a ver ahora cómo fue esa infancia y adolescencia de Ricardo Foster en Coglan, porque nos interesa mucho este aspecto. Enseguida volvemos. Podés bancarte el sinsentido de la historia a pensar de todo. Este programa llega a la radio de tu universidad gracias al programa de fortalecimiento de producción y contenido para las radios universitarias de ARUNA, la Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. ¿Cómo fue, Ricardo Foster, crecer o estar crecido? Ya, porque te agarró joven, niño, joven y adolescente. Nosotros tenemos creo que un desvío literario, pero una vez leí una frase de Merleau-Ponty que para mí es absolutamente verdadera. Merleau escribió: nunca he logrado recuperarme de mi maravillosa infancia. Yo tampoco. Es así. Suscribo eso. Vete esas cosas, decís, están los otros que no, que la infancia no. Para mí la infancia es el tesoro, la búsqueda, todo junto. Viví los primeros 4 años en Forest y los Incas con mis 2 hermanos mayores. Después nacería nuestro 4º hermano, o sea que éramos una patota de 4 hermanos. Y mi viejo, buscando algún horizonte, en el año 61 decidió que fuésemos a Estados Unidos. Fuimos a Nueva York a la búsqueda. Tenía alguna cuestión comercial, qué sé yo, y se lanzó la aventura durante casi 3 años en Estados Unidos, y me tocó, siendo un párvulo ahí del jardín de infantes y primer inferior, en realidad ya en primer inferior, el día en que estábamos allí, la maestra, llorando, nos contó que acababan de asesinar a John Fitzgerald Kennedy. Para mí hay 2 momentos míticos de esa estadía en Estados Unidos: la exposición mundial que se hizo en Nueva York en aquellos años, con un globo terráqueo gigantesco, y que fue un acontecimiento tipo la exposición de 1889 en París con la Torre Eiffel, muy muy potente. Y la figura de Kennedy, ¿no? O sea, tengo los relámpagos de la figura de Kennedy, de Jacqueline, de sus hijitos, y de ese momento de tristeza, todos llorando, ¿no? Claro. Ese es mi recuerdo, mi recuerdo neoyorquino. Después regresamos a... ¿Aprendiste inglés? Aprendí inglés, lo fui olvidando, tengo una relación de ida y vuelta. Como se aprende un idioma en los años aquellos, ¿no? Claro, los 4 y los... se aprende bien, medio, cuando uno es chiquitito es el momento. Es el momento. Después volver al barrio y que los chicos te preguntaran y que dijeras cosas en inglés, entonces pelearte por eso. Bueno, las cosas es muy interesante cómo se va dando el fenómeno de las lenguas también, ¿no? Yankee. Sí. Y después nos fuimos a vivir ahí a la zona norte, a La Lucila,
tiempos muy, muy ¿Y en bonitos. qué año llegaste a Coglan? Porque Coglan para mí... A Coglan llegué, ahora te voy a decir, en el año 69-70 a Coglan. Ya me había... un poquito antes incluso, porque a ver, espera, yo llegué a los 10 años a Coglan, o sea, en el 67. Exactamente, Roosevelt y Melián, entre Melián y Washington. El Melián era la calle más hermosa. Tremenda. Sí. Y esa calle de Roosevelt la recomiendo todavía, sobre todo del otro lado de la estación Coglan. Yo estaba del lado que da al este, del lado oeste. Roosevelt tiene 1,5 cuadras, que es uno de los lugares más bonitos que le quedan todavía a Buenos Aires. Ajá. Donde termina la estación Coglan, ahí vuelve a salir Roosevelt y tiene un par de calles que se parecen a un recorrido por alguna callejuela de Dublín o de Londres, pero muy bella, muy bella. Hermoso. Y Roosevelt, donde yo vivía, terminaba en la vía y por lo tanto era el paraíso del fútbol, porque ahí jugábamos al fútbol. Tengo una anécdota preciosa y tremenda con José María Muñoz. ¿Te acuerdas de José María Muñoz? Lógico, el relator de América. Sí. El personaje vivía en una casa en Roosevelt donde terminaba la vía, y nosotros íbamos a jugar al fútbol ahí. Una tarde, que estábamos los chicos jugando al fútbol, salió el gordo al balcón y nos tiró una maceta. Y le pegó a un pibe. ¿Qué ves? Fuimos a la comisaría. La madre del chico, Muñoz, el supuesto prócer del relato futbolero, pidiéndole por favor que no le hiciera una denuncia porque le arruinaba la carrera. La carrera, pero él fue... Bueno, así era ese personaje, ¿no? Así era. Bueno, el personaje de las dictaduras argentinas. Sí. Y después con la etapa del divorcio, con Alfonsín, si salía el divorcio o no, él hace un cortito ahí con Maradona. Está él con el micrófono y Diego chiquitito, que le hace jueguito y él dice, se ve que venís de una familia buena, unida. Y cuando no quería que se tiraran papelitos durante el Mundial del 78. Claro. No, peor, la campaña del 79, los argentinos somos derechos humanos. Esa tuvo... cuando vino a la comisión de... Era un canalla el tipo, ahora transmitía bien, eso es lo que pasa. Bueno, ahí lo tenés, para mí era un ídolo. Claro. ¿Quién no lo escuchó los domingos desde Radio Rivadavia, escuchar aquello del peón de Brega, que nunca entendí qué quería decir con peón de Brega? Qué grande. No, claro, el rincón de las ánimas, ¿no? Mirá lo que inventó, ¿no? Sí, estaba bueno. Y después que pasaban el círculo central y ya decía peligro de gol. Peligro de gol. Y yo escuchaba los partidos, los veía por televisión, pero los escuchaba por radio. Sí, por supuesto. Era y escuchabas el pitito que te anunciaba los goles de las otras canchas, porque todos los partidos se jugaban al mismo tiempo. Claro. Y todos intervenían. José María, como algo terriblemente dramático. Gol de Quilmes. Julio Ricardo le hacía comentarios. Sí, eran buenos. Ricardo era cuando era joven, yo no sé después qué fue de él, no sé. Vos no sé si te acordás las columnas de Diego Lucero en Clarín los días lunes. Eran un texto literario, artiano, erudito, para describir el partido del domingo. Tremendo. Bueno, eso desapareció. Osvaldo Ardizone, Dante Panseri, Dante Paván. Qué generación, ¿no? Qué generación. Aquel fue un filósofo del fútbol. Un filósofo del fútbol, un terrible gorila, porque era exagerado en su gorilismo. Recuerdo que un comentario lo termina. Eso ocurrió a partir de 1943, cuando el país perdió su imagen ética y estética. Buenas tardes. Pero Ardizone también era. Sí. Pero Lucero era un Roberto Arce. Sí, había sido corresponsal de guerra, o sea, tenía un largo camino, un personaje. Pero lo interesante es que todavía, en aquella escritura periodística, había un reconocimiento de la sensibilidad y la inteligencia del lector. Por supuesto. Se escribían textos que hoy serían ilegibles para la mayor parte de los lectores. Textos de una página, con desvíos literarios, con ejemplos históricos. Inimaginable. Diego Lucero hacía literatura. Sí.
Sí. Sin duda. Pero muchos periodistas, ¿te acordás la generación de aquellos que trabajaron con Timerman en La Opinión? Sí. Esa redacción, ¿no? Desde Hellman o Urondo, o el propio Nicolás Casullo, qué sé yo, Berbisky, ¿no? Una historia ahí interesante y compleja en términos de lo que era un periodismo de opinión, de construcción, de investigación. Bueno, Rodolfo Walsh. Claro. Recuerdo un título de Diego Lucero: la Copa de la Vergüenza debe ser prohibida, por un partido de Racing y Estudiantes, en la cancha de Estudiantes, que fue un partido así vergonzoso. Presidente de Bilardo. De Subeldía, formando a Bilardo y Pachamé. No se enojen los hinchas de Estudiantes, pero la verdad, tengo amigos hinchas de Estudiantes que lo reivindican. Y claro, para mí, en aquellos años, el Estudiante de Subeldía era todo lo antagónico a lo que yo disfrutaba con fútbol. Yo aparte soy hincha de River, entonces como hincha de River era la estética absolutamente opuesta. Ahí claramente uno puede hablar de lo antagónico, de lo agonístico, de la lucha amigo-enemigo en el fútbol, ¿no? La primera vez que descubrí a Pachamé, estaba viendo un partido y veo que un jugador del mismo equipo le da una piña en el estómago a otro, del mismo equipo, era Bilardo el otro. Pachamé le había dado una piña a Bilardo, nunca había visto eso, yo tenía que ser estudiante. La presentación de Pachamé y Bilardo. Y después yo soy de Racing, ¿qué querés? Nosotros no. Bueno, pero tuvo lo suyo, ¿no? Tuvo la academia. Sí, la academia sí, pero Estudiantes la aniquiló con sus malas artes. A ver, había cañas por Coglan, cañas para hacer barriletes. Sí, hacíamos los barriletes, hacíamos 3 o 4 cosas claves de aquella infancia. Con el cajón de manzana lo desarmábamos, nos conseguíamos los rulemanes y nos hacíamos unos karting super sport para tirarnos por las barrancas. Y la otra era hacer el barrilete, ¿no? Y después preparar los autitos, esos que eran como autitos de plástico con plastilina o con arcilla, poner la gomita o la cucharita y ir a jugar ahí. ¿En la calle jugaba? Siempre. Notable, mi recuerdo es la calle, el tren, mucho el tren, porque tanto en Coglan como en la Lucila el tren era omnipresente, e incluso uno de los divertimentos más fabulosos con los amigos era tomarnos el viejo tren, que ya era simplemente un tren carguero que todavía recorría lo que hoy es el tren de la costa, que Frondizi lo había cerrado. El ramal Tigre, que hoy es el tren de la costa, estuvo cerrado desde el 61. Y pasaba 2 veces por semana un tren carguero que iba desde no sé dónde hasta San Isidro, Tigre, iba a paso de hombre. Entonces nosotros nos subíamos al tren, charlábamos con el maquinista, y el río, ¿no? Para mí también la presencia del río, porque era un río abierto, con playas, la famosa playa de Olivos, donde vos podías ir a jugar al fútbol, con arena, a bañarte al río, y después la bicicleta como un instrumento para ir rompiendo y ampliando los límites geográficos, ¿no? Eso era impresionante. Y la calle a todas horas. No pasaban autos casi, ¿no? Pero yo me acuerdo, tengo la imagen una vez, viviendo en la Lucila, mi vieja que me lleva a la parada del 59, le dice al chofer: mire, cuando llegue a las Heras y Pueyrredón lo va a estar esperando el papá. Yo me subo ahí, me siento con chiquito a los 7 años, 8 años. Te cuida el colectivero. El colectivero, que va. Pibe, cuando llegamos después de media hora, 40 minutos tardaba el colectivo, al otro mundo, que era las Heras y Pueyrredón, para un chico que venía de la Lucila, que era como otro mundo, ¿no? Ahí estaba un bar, ¿cómo se llamaba? Me olvidé. Había un bar. En la Lucila, había un bar. No, en las Heras y las Heras y Pueyrredón, sí, claro, famoso bar durante mucho tiempo, ya bar de giros gays, las noches, las Heras y Pueyrredón. Y la estación de Coglan salía a la avenida Forese, que era muy... No, la estación de Coglan, lo que en verdad, Naón termina y se corta ahí y vuelve a salir del otro lado donde sale Monroe. Vos terminás la estación Coglan, ibas caminando por un caminito de una cuadra que desembocaba en la vía de Monroe y ahí volvía a salir
Forest, que todavía se llamaba Forest en aquel Forest, sí. ¿Y alguna vez comiste pizza en Forest y Álvarez Thomas en la pizzería La Meseta? Pero Forest y Álvarez Thomas, ahí está... Las 8 esquinas, las 8 esquinas están ahí. Sí, ahí tendrías que haber, seguramente llegaste ahí. Era una pizza fabulosa, ¿no? Había muchas pizzerías buenas había otra por Álvarez Thomas, después estaba la de Bollé y Pontoni. Sí, la de Bollé, qué linda era barrio, y era el barrio, y yo iba, y fui un año al colegio ahí en Coglan, porque después quise terminar la primaria en la Lucila, y tenía de compañero al hijo de Goyeneche, del polaco Goyeneche, que era de Saavedra, ¿no? Que era su barrio, su lugar en el mundo era Saavedra. Llegaba con creo que era un Impala gigantesco a buscar al hijo. Seguimos. Remontabas barriletes, los hacías con las cañas, las atabas con el hilo. Sí, yo no era muy habilidoso, yo era bastante, y todavía mi mujer me dice que mis manos no son confíen de Foster, que no hacía bien barriletes. No hacía bien los barriletes. O sea, yo era más, hacía, pero no era mi inclinación, iba mucho más por el fútbol. Y por los juegos de la calle, ¿no? Y los autitos, entonces, ¿les ponías resorte también? Por supuesto. Bueno, en realidad, una de las formas de hacer la suspensión era quemarle un poquito la parte de atrás para que el eje subiera y bajara. Era la gran tecnología de la época, ¿no? Y bueno, jugabas, con una mesa, tenía que ser en general de fórmica en lo posible, y los botones al fútbol. Sí, claro, sí. Eso era como... había que ser un refinado... esteta de los dedos para golpear justito el botón para que saltara y dejar solo al delantero. Bueno, esa era parte ahora se agarró la nostalgia. Y bueno, pero está bien. La figurita, las bolitas. La figurita, el espejito. ¿Te acuerdas que hacías espejito y la figurita? Y otra cosa, que sin eso, todo lo otro hubiera tenido otra significación. Mark Twain, Julio Verne, Emilio Salgari, Horacio Quiroga, Jack London. Todo eso. ¿A vos te llegó Oestergel, el sargento Kirk, o eso? Sí, yo empecé a leer tips, leía también obviamente la línea D'Artagnan, Robin Hood, ¿no? Y los personajes que por supuesto siendo chicos no sabíamos la dimensión de Oestergel. Claro. Lógico que era Ticonderoga, Sargento el otro que era el corresponsal de guerra. Fabuloso. Bueno, le vamos a preguntar a Foster sobre política, porque ya estarán un poco cansados ustedes de escucharlo hablar. Sin embargo, esto es algo que no va a contar en 678, Ricardo, y ni te lo van a preguntar. No, que es lo mejor de la vida también, ¿no? Porque una vida se construye todas estas cosas. Una vez te escuché decir, bueno, en el próximo bloque les vamos a decir qué es lo que dijo una vez y que yo grabé. No me lo dijiste a mí, lo dijiste en una mesa y yo lo grabé. Volvemos. A pensar de todo. Sabemos que no sabemos, ¿no? Ya estamos aquí de nuevo. ¿Y fuiste al Roca entonces? Fui al Nacional 8, el Roca, que en aquellos años quedaba en Amenábar, entre Sucre y Pampa, años volcánicos. Ahí estuve entre el 70 y 73, que me echaron cuando terminó el 73. No me aceptaron en cuarto año porque, bueno, ese año habíamos tomado el colegio, echado profesores, estábamos haciendo la revolución. Y me tocó la maestra de matemática, a la que habíamos echado en marzo, cuando la tenía que dar previa. Bueno, esas cosas de la vida. Pero sabes, en la facultad se hacían las cátedras nacionales. Sí, señor. Y hay una anécdota de Roberto Carri, que la puerta del rectorado estaba cerrada y Carri le daba una patada
abre la puerta y entran todos los muchachos de las cátedras nacionales, de sociología. Yo estaba en filosofía y era el único de filosofía que pertenecía a las cátedras, o era amigo de las cátedras nacionales. Sí, claro. Eso habla del estudiantado de filosofía, no era tan revolucionario. ¿Y vos que sos de la generación de Santiago Covatló? Yo nunca lo conocí. Yo soy de la generación de Horacio, aunque no nos conocimos mucho en esos años. Pero, a ver, yo soy de la generación de Envido. Nosotros, y ahí en Envido estaban Alcira Halfen, a Jorge Halfen. Pero en Envido escribían los sacerdotes del Tercer Mundo, Domingo Bresci, que fue muy importante. Hace poco estuve, hace un par de años, con los chicos que volvieron a sacar, que vos creo que también estuviste en la revista Envido, en la Facultad de Filosofía. Sí, fue muy emotivo eso. Los pibes me miraban como si yo fuera una pieza de museo. Claro. No, acá estoy, sigo escribiendo. ¿Y cómo fueron? ¿Y cómo se encontraron? Y yo, Horacio... Pero está bueno eso, ¿no? Es muy bueno. Esos encadenamientos, ¿no? ¿Qué merece la mística en vida? Porque era una mística. Arturo Armada, Horacio González, Jorge Luis Bernetti, Domingo Bresci, el cura, Rubén Dríguez, Alcira Argumedo también, era brillante, Alcira, muy lindo. Qué fogosa, ¿no? Gran profesora, muy querida. Gran profesora. Hasta acá la cayó en el increíble genocidio. Increíble. No sé, ahí sí que no se corresponde una obra con las posiciones actuales, ¿no? Está en silencio ahora, me parece que está como... Qué lástima, ¿no? Sí, por una tipa aparte muy buena gente. Muy inteligente. Ella debió haber sido la Beatriz Arlo nacional y popular. Claro. Pero bueno, estaba Alcira, y había mucha gente de la facultad, Mercado Vera, por profesores como... Yo estudié algo de Hegel con Mercado Vera. ¿Quién no estudió Hegel con Mercado Vera? ¿no? Es lo que sabía él, ¿no? Claro. Me acuerdo la primera vez que fui con un amigo y nos pregunta: ¿ustedes leyeron la metafísica de Aristóteles? Y digo, no. ¿Leyeron? Siguió con Platón, un poquitito. Mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros queríamos leer la fenomenología del espíritu. Vamos a empezar por el prólogo y la introducción a las lecciones de historia de la filosofía. Texto de Hegel accesible, y después de a poquito, quizás en 4 o 5 años, ahí podemos llegar a la fenomenología. Fue un buen consejo. Pero una manera de llegar a la fenomenología genial es el libro que mencionamos, El joven Hegel, de Lukács. Por supuesto. Es un acceso difícil, pero... Sí. Y para mí una lectura en relación a Hegel que me conmovió, difícil lectura, pero de tardes inolvidables, es Génesis y estructura de la fenomenología del espíritu de Jean Hippolyte. ¿Lo leías en francés o ya estaba traducido? En el castellano, ediciones de Península. Claro, sí, ya está. Extraordinario libro. Es bueno el Hegel también de Ernest Bloch, ¿no? Que ya tampoco no se lee más. Hay libros que no se leen más. Hay un Hegel de Roger Garaudy, que es buenísimo. Por supuesto. Bueno, él era un hegeliano marxista que tuvo esa conversión al islamismo radical, ¿no? Y que lo hinchó bastante a Sartre. Sí. Pero bueno, ese libro es muy bueno. A ver, variando la cosa. Vamos. Las muchachas. Había chicas lindas en Coglan. Sí, pues quién no se enamoró de alguna vecina. Pero vos sabés que mis incursiones femeninas no fueron por Coglan. No, porque tomabas el tren en Coglan y llegabas al centro. Y ya me iba por otros lados. No tuve ninguna novia de Coglan. Aparte voy a decir algo que es casi como una rareza que ya no existe. Mi mujer de toda la vida es mi novia de los 16 años, así que no hay demasiada. Y todo lo otro mejor dejar que el micrófono se lo lleve hacia el éter lejano, ¿no? China se mata de risa. Qué hermoso. Sí, una historia en común muy intensa. Que es Patricia. Patricia, sí. ¿Qué va? Así que la conocí. Sí, ella tenía 15, sí. Qué lindo. ¿Y dónde fue? ¿En un bar? No, íbamos juntos a un club
que conocerás, el Akoach, que era y la Akoach, claro, no lo conozco, yo soy medio judío nada más. Vos sos medio. Íbamos, y de ahí nos fuimos juntos a los 15 años, descubrimos el mundo militante, abandonamos Akoach, y ella era una chica de Caballito. Yo me tomaba, en la época que la conocí, vivía en Freire y Juramento. Entonces me tomaba el colectivo 192 para ir a Ambrosetti y a Avellaneda, donde ella vivía. Freire y Juramento, está en un cerca edificio de la Barrera. Claro, ahí está la Barrera. Ahí está la Barrera. Ahora está cerrada esa Barrera de Juramento. Pero ahí es donde Freire termina contra la vía. Sí. Y ahí tomabas un colectivo. Ahí tomaba, a unas cuadras de ahí, tomaba el 192, que me traía y me llevaba de Caballito, sí. Iba a ir a buscar a mi mujer, que era mi novia. Tu novia. Mi novia de 2 años. Tu novia. Vivimos juntos afuera del país. Nos reencontramos después de periodos de no estar juntos. Claro, eso es muy interesante también, claro, porque que no se crea que es toda una cosa lineal, que siempre fue lo mismo, ¿no? Son muchos años seguramente con alternativas. Sí, pero amor y gratitud también, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Uno tiene gratitud para la mujer que ama y los hijos, ¿no? Los hijos. Sí. Pero vos ibas a decir una frase, algo. Antes que te olvidaste. Sí, me olvidé. Bueno, estábamos en una cena. Sí, de esas que hacemos. Son a volver míticas en algún momento. Algunas han sido muy bonitas. Ya están. Hay una que sacamos esa foto en la vereda. Qué bonita. Qué hermosa esa. Y vos hablaste de estos tiempos, ¿no? De la temporalidad que se abre el 25 de mayo del 2003. Como de unos tiempos que nos convocaron a todos, que nos dieron algo que ya no esperábamos. Yo ya no tenía ganas, te voy a decir la verdad, yo no tenía ganas cansado de batalla, ¿no? Absolutamente. Y de pronto, bueno, viene un gobierno que empieza a hablar el lenguaje que a uno le gusta escuchar y hacer las cosas que a uno le gustan y se identifica con ellas. Pero vos trazaste nuestra historia anterior. Y dijiste, porque ¿qué habíamos tenido antes? Nada. Habían sido malos gobiernos o dictaduras militares. Ninguna época buena, salvo la infancia, dijiste. Pero por supuesto, la infancia es hermosa. Y a mí me llamó mucho la atención porque a veces la infancia no es hermosa, pero la de uno tiene que haber sido muy hermosa, muy linda para que uno lo diga así. Yo también lo digo así, y hasta escribí Bongo, los cuentos de mi perrito, y porque fue muy hermosa esa infancia. Que tal vez uno niegue algunos aspectos oscuros porque la idealiza, lógico. Absolutamente. Lo que pasa es que... ¿Qué es la infancia? ¿Qué es la infancia? ¿Qué es la infancia? Mira, ¿a vos es un recuerdo. Es un recuerdo. Mi mejor amigo vivía a 3 cuadras de mi casa. Y todavía recuerdo, sobre todo en las tardes de invierno, no sé qué, las de invierno tienen algo particular, cuando ya anochecía, irme de su casa hacia la mía. Claro. Cada sombra era un temor, miedo, los ruidos, la noche que caía sobre un barrio como la Lucila, y la sensación de llegar a mi casa, abrir la puerta que no estaba cerrada, el calor, la luz, y mi vieja preparando algo en la cocina. Eso es todo, porque yo daría años de mi vida por volver a sentir las palpitaciones del corazón mientras corriendo a toda velocidad iba eludiendo los árboles, las sombras, los fantasmas y llegar a mi casa. Quiero decir, la infancia es intensidad, es fantasía, es leer un libro y sentir que vos estás dentro del libro. Absolutamente. Que Huckleberry es el héroe para siempre de toda la vida. Bueno, eso es la infancia. Es el primer enamoramiento. A los 10 o 11 años, enamorarte de esa nenita que era el mundo y sus aledaños de una manera cósmica. Bueno, eso es la infancia. Y los amigos que uno sentía que iban a ser para toda la vida. Cuando hacías el famoso pacto de sangre, que encontramos un poquito, y las gotitas de sangre,
o qué sé yo, pero también es lo mítico, supongo que es lo mítico. Pero hay algo que dijiste que creo que hay una contradicción en eso, o que es importante que lo aclaremos a los que nos escuchan, porque vos decías que las 3 cuadras que mediaban entre la casa de tu amigo y la tuya había sombras y tenías temor, pero ¿a qué le tenías temor? Porque dijiste después, la puerta no estaba cerrada. No, era el temor que seguramente a la noche, a la sombra, porque pero no era la seguridad. No, era cosmológico ese temor, pero que era parte de la capacidad de crear un mundo lleno de cosas, donde también estaba lo terrible, lo siniestro, diría Freud, digamos, ¿no? Porque la infancia tiene la dimensión de... Yo me acuerdo cuando mis viejos salían, mis temores hasta que mis viejos volvían y sentían que abría la puerta. No, o sea, eso es parte también, pero eso es parte de la intensidad de la infancia, junto con la felicidad, junto con contarle a tu viejo o a tus amigos ese gol que soñaste que hiciste, que no sé si nunca lo hiciste en verdad, pero que te eludiste a medio equipo y la pusiste en el ángulo. Todo eso es la infancia también, ¿no? O a mí me daba, por aquellos años, junto con otro amigo, terminábamos de leer un libro y escribíamos una novela exactamente igual al libro que habíamos leído. Escrita pésima, por supuesto. Por supuesto, pero uno hacía eso. Claro. A mí también me pasaba con las películas. Veía una de piratas, volvía y escribía un cuento de piratas. Totalmente. Pero era recrear la película, y en el caso del libro era volverlo a leer, no era posesionárselo ya por completo. Bueno, seguimos con Ricardo Foster, volvemos enseguida. Todos somos contingentes, pero vos sos necesario. A pensar de todo. La Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación trae a la radio de tu universidad este programa. Seguimos, esto es A Pensar de Todo. Estamos con Ricardo Foster, recordando entre la nostalgia y la melancolía, que no sé si son lo mismo. ¿Son lo mismo? No, vos sabés que los otros días hicimos unas jornadas muy lindas que se llaman La Imagen Argentina, junto con el ENER, la Escuela de Cine, muy bonitas, y ahí me tocó presentarla con el director del ENER y con Lucrecia Cardoso, y empecé a hablar, en realidad no pensaba de lo que iba a hablar, pero empecé a hablar del cine, de mi relación con el cine, del cine de la infancia, y en ese momento dije, a ver, no nos confundamos, no es lo mismo la nostalgia que la melancolía. No estoy hablando de la melancolía de Marsilio Ficino en el Renacimiento, ni la melancolía de los griegos, que era saturnina y era la melancolía del genio filosófico del artista. Estoy hablando de la melancolía de época, que es la depresión, que es la parálisis, que es dejar congelado algo en el pasado que es irrecuperable. En cambio, la nostalgia es el modo como en el presente podemos ser capaces de construir una crítica de la realidad, reapropiándonos de sueños, experiencias, vivencias, memorias, que son parte de lo mejor de nuestras vivencias. Y esa nostalgia es, creo que Benjamin el que lo plantea, se vuelve revolucionaria de algún modo, porque es una crítica de una época que solo reivindica el aquí y ahora, el instante, lo fugaz, lo rentable, lo pragmático. En cambio, nosotros hablamos de la infancia, la pasamos maravillosamente bien. Estoy seguro que muchos de los oyentes van a hacer un viaje también a su propia infancia, pero no para simplemente quedar paralizados en el recuerdo de esa infancia, sino para ver dónde estamos hoy parados, porque vos y yo trabajamos con las palabras, discutimos ideas, salimos a lo público porque nos interesa no la mirada complaciente de la época, sino porque nos sentimos a disgusto con la época, con el sistema, con esta sociedad, y de algún modo la nostalgia rompe, interrumpe, abre otra dimensión. En cambio, la melancolía es parálisis. Te metes en la cama y chao. No, ya está. Lo pasado fue maravilloso y irreproducible. A ver si capto esto.
Podríamos decir entonces que es el tiempo feliz de nuestra infancia, donde conocimos la pureza, el que hoy nos ayuda a entender la impureza de estos tiempos. Es desde la infancia que tomamos distancia. Totalmente, ¿no? Un libro logrado, porque no tiene demasiados logrados, pero este es un libro logrado de Sabater, que se llama La infancia recuperada. Ajá. Donde Sabater recupera justamente sus lecturas de infancia, claro, ¿no? Y yo recordaba una frase de Adorno que dice: porque alguna vez la humanidad vivió, aunque sea bajo la forma de una maravillosa ficción, en el paraíso, es posible imaginar que en el futuro nos encontremos con el paraíso. A mí me parece que hay una imagen potente. La infancia es el lugar de lo terrible también, es el lugar donde se conforma todo, es el lugar donde una vida puede ser habilitada o puede ser cercenada, es el lugar de la oportunidad, pero también es el lugar de la miseria. Puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar en una infancia. Si uno tuvo la oportunidad, y a lo largo que pasa la vida, esa oportunidad se construye como una nostalgia creadora de recuperar esa infancia como un momento único, es una maravilla que no podemos desperdiciar y sobre la que de alguna manera tenemos una obligación. Tenemos que devolverle esa infancia lo que nos dio. Y la forma, vos lo haces muy bien, vos lo haces desde la creación. Y devolverle a la infancia es también devolvérselo a otros. Salir de las mediocridades de una sociedad cada vez más salvaje, más barbárica, más injusta con lo importante. Nuestra infancia pudo cruzar. Bueno, no fueron infancias de chicos encerrados en sus casas que no conocían lo que era la aventura del cuerpo también. O sea, todo junto, ¿no? Un libro y una pelota de fútbol, un jugar a verdad y consecuencia en una noche inolvidable con las amiguitas del barrio, o salir a recorrer las calles con algún amigo del alma, hablando de cualquier cosa. Bueno, eso es la vida, ¿no? Eso fue muy... Y hay que recuperarlo para ahora, porque si eso fue, es posible que sea otra vez. ¿Por qué no lo vamos a pedir hoy en nuestras vidas de nuevo? Por supuesto. Y bueno, y tenemos para dar todo lo que aprendimos en esa infancia. Todavía, por suerte, lo queremos dar, ¿no? Queremos darle un sentido a las grandes palabras, a las bellas palabras. La política también es eso. La política también tiene que ver con nuestra juventud, tiene que ver con la adolescencia, con los sueños, con pensar que lo humano no puede ser solamente una mercancía en manos de un sistema brutal como es el capitalismo. Que hay otra dimensión de lo humano, que hay otra relación de lo humano con la naturaleza, con la vida, con la alegría, con el otro, ¿no? Que hay un otro, ¿no? Está Levinas, ¿no? Sí. Un autor que hay que leer. O no, si uno... Depende, ¿no? Pero bueno, nunca está mal, pero digamos que uno aprendió a querer, a tener amigos, a tener amigas, a tener amiguitas, a los bailes, los primeros bailes, los bares. Podríamos hacer un día un programa sobre los momentos más increíbles de la vida de cada uno, compartiendo con amigos momentos únicos en bares inolvidables. Ya ahí más grandecitos, jugábamos al billar. Pero bueno, la rata en el colegio, ir a parar a algún bar a jugar al billar, no sé si vos jugabas, yo no fumaba, pero los que fumaban prendían los cigarrillos, se ponían una servilleta sobre la boca del vaso, una moneda, y había que ir quemando la servilleta, y perdía el que se le caía la moneda. Y al póker, uno jugaba de yo jugué mucho en la adolescencia. Tengo un hermano que es un gran jugador de póker. ¿Ah, sí? Gran jugador de póker. Sí. No, ya no juego al póker, pero jugué mucho al póker. Y lo que más me seducía era el cigarrillo en la mesa de póker, como está todo cerrado, no hay viento. Y el cigarrillo lo encendías con un fósforo que la llama, nada la agitaba y se encendía el cigarrillo. ¿Fuiste fumador vos? No, fumador nunca, pero fumaba cuando jugaba al póker, fumaba. Y bueno, nos estamos viendo, hay que terminar. Tenemos que hacer un programa exclusivamente sobre los libros
que hemos leído. Los grandes libros, Sí. los que nos formaron, Sí. ¿no? Algo dijimos, pero... Sí, algo dijimos, pero bueno. se puede decir Sí. muchísimo más. Sí. Muchísimo más. Y otro sobre política vamos a hacer. Sí. Más duramente. Más duramente. Pero este se deslizó, Ricardo, Sí. este programa. Fue un goce para mí, para el chino, le veo la cara de alegría. Para mí fue un enorme placer, la verdad, Así un que, enorme placer. bueno, ya te vamos a invitar de nuevo. Gracias. Gracias.